Hola gamers de YouTube, los saluda AlexChemist93. Como prometí en el anterior vídeo, el tema para esta ocasión será un breve análisis a una de las sagas de videojuegos que más marcaron mi infancia. Así es, para introducir el tema de los videojuegos en mi canal he decidido reseñar los primeros títulos de la tan conocida y nostálgica saga de Castlevania. Una de las franquicias más longevas de la industria y que hasta la fecha de hoy no deja de producir juegos. Así que sin más, comencemos. Castlevania es una serie de videojuegos, creada y desarrollada por Konami. Esta serie debutó en Japón con la primera versión de Akuma Drácula para las plataformas Famicom Disk System y un mes después para MSX2 en 1986. Que fue conocida en Europa como Vampire Killer, fue la primera versión sacada a la venta fuera de Japón, esta no fue la versión original. En América no se conoció hasta que la versión FDS fue reprogramada en formato de cartucho para NES en 1987, bajo el título de Castlevania. El título Castlevania es una mezcla de las palabras Castle castillo en inglés y Transilvania lugar donde comúnmente transcurre el argumento de los juegos. También es el nombre del castillo del conde Drácula en los videojuegos de la serie. La serie Castlevania trata sobre una guerra entre los descendientes de la familia Belmont y el conde Drácula. Cada 100 años, Drácula resucita y es la labor del clan Belmont derrotarlo antes de que cause mucho dolor y sufrimiento. El miembro más notable de la familia Belmont es, quizás, Simón Belmont, el personaje principal de los primeros juegos. Sin embargo, en los juegos aparecen muchos más personajes, que incluyen familiares de los Belmont, y otros personajes de los cuales el jugador puede tomar el control. Entre ellos está Luca, el hijo de Drácula, Héctor, un antiguo sirviente de Drácula y Soma Cruz, la reencarnación de Drácula. También hacen famosos a varios personajes femeninos, siendo los más populares María Renat, Shanoa y Charlotte Auli. La serie está basada levemente en la mitología de la novela Drácula, de Bram Stoker. De hecho, los primeros videojuegos de la serie tenían parte de los clichés y tópicos de las películas clásicas del cine de terror. La mecánica de los juegos es muy similar y en ocasiones muy simple en las primeras versiones. Son las clásicas aventuras de plataformas en las que el jugador toma el rol de un guerrero de la familia Belmont armado con un látigo y se aventura dentro del Castlevania, para pelear contra diferentes monstruos y fantasmas. En la mayoría de los juegos, siendo los miembros del clan Belmont los protagonistas, el arma principal es un látigo sagrado, llamado Vampire Killer o Mata Vampiros en español, perteneciente a la familia Belmont. Otras armas disponibles son una cruz que regresa al jugador que la lanza, dagas, cuchillos, espadas, hachas, la Biblia y botellas con agua bendita, también llamadas vulgarmente dinamita. En otros juegos en los que los protagonistas no son descendientes Belmont, las armas principales suelen variar, por ejemplo Soma y Alucard usan un amplio repertorio de armas físicas alternativas y Héctor puede crear sus propias armas o tomarlas de los enemigos. Tras conocer el contexto de esta gran saga, pasemos a analizar los juegos. Castlevania es un videojuego de Konami publicado, originalmente para Famicom Disk System en Japón, el 26 de septiembre de 1986. Castlevania es el típico juego de plataformas de la era de los 8 bits. El juego está compuesto por 6 niveles que son jugados a través de una estricta progresión lineal. El jugador toma el control de Simón Belmont, cuyo modo primario de ataque es el uso de su látigo, el cual puede ser mejorado obteniendo artículos especiales a través del juego que pueden extender su longitud. Además, pueden obtenerse varias subarmas que proveen diferentes formas de ataque. Rompiendo candelabros y otros objetos, Simón puede coleccionar corazones que pueden ser usados para activar cualquier subarma que posea en tal punto. Cada uno de los niveles del juego concluye con una pelea con un jefe generalmente inspirado en la literatura de horror y leyendas, como por ejemplo un murciélago vampiro, una medusa, momias, el monstruo de Frankenstein, Igor, la muerte y finalmente Drácula. ¿Qué puedo decir de este grandioso juego? La primera cosa que debe de quedar en claro es que este fue uno de los primeros videojuegos que jugué en toda mi vida, por lo que tengo muchísima nostalgia a este título de la saga en general. Referente al juego como tal, solo puedo decir que los gráficos estaban bien para su época, además de contar con una excelentísima banda sonora que complementaba muy bien con el ambiente del juego. Respecto a la jugabilidad, es preciso aclarar que era algo limitada. Para empezar, el protagonista solo podía avanzar hacia adelante y no podía retroceder puesto que la misma pantalla se cortaba obligándote a seguir. Otra limitación era la hora de ser golpeado por un enemigo, puesto que ocurría que el mismo personaje saltara hacia atrás convirtiéndolo en un martirio, especialmente niveles en donde teníamos que saltar de plataforma en plataforma lidiando con las molestas medusas que no paraban de salir y atacarnos para que nos cayéramos. Sin duda esto fue lo más castrante del juego.
Por otra parte, los jefes de cada nivel sí fueron un reto bastante considerable, había algunos como los de los primeros niveles que fueron más fáciles de derrotar, sin embargo los dos últimos se convirtieron en un verdadero desafío, especialmente si no contabas con las armas necesarias para acabarlos. En resumen, es un gran juego, con una dificultad algo difícil especialmente cuando se jugaba en la NES, puesto que era de tomarse horas y horas repitiendo el mismo nivel hasta ganarlo debido a que carecía de un sistema de guardado para la actual partida. A pesar de este inconveniente, nunca olvidaré los gratos momentos que pasé al jugar este inolvidable título. Castlevania 2 Simon's Quest es un videojuego de acción-aventura de Konami perteneciente a la serie Castlevania. El juego fue originalmente lanzado para Famicom Disk System en 1987 y posteriormente para NES en Norteamérica en 1988. El protagonista del juego es el cazador de vampiros Simon Belmont, que después de derrotar al conde Drácula queda con heridas que le provocan una maldición. Para liberarse de la maldición, deberá recolectar 5 partes de Drácula: uña, hueso, corazón, anillo y ojo, y quemarlas. Estas partes se encuentran en las 5 mansiones de Drácula que aparecen en el juego y que para ser obtenidas deberá lanzarse una estaca sobre ellas. Cada una de estas partes de Drácula le brinda a Simon Belmont una habilidad especial, como por ejemplo el hueso de Drácula que le permite obtener un escudo que lo protege de los ataques de los enemigos. Además, en esta serie, a diferencia de las otras que se desarrollaron para la NES, se presentan algunos conceptos interesantes, como el ganar experiencia al derrotar enemigos y así obtener mayor energía y resistencia, finales alternativos y el cambio entre día y la noche. En el día, los enemigos serán más fáciles de derrotar, pero en la noche estos adquieren mucha más resistencia y sus ataques afectarán más al protagonista del juego. Otro aspecto interesante es que en este juego pueden visitarse pueblos en los cuales Simon puede recuperar su energía, conversar con personas que le dan pistas para conseguir objetivos. Algunas pistas pueden ser falsas y comprar ítems que le faciliten su misión. Castlevania 3 Dracula's Curse, en Japón Akumage Densetsu. Traducido literalmente Demon Castle Legend, es el nombre del tercer episodio en la serie de videojuegos de Castlevania. Fue publicado por Konami en Japón en 1989 y en Norteamérica en 1990. En Europa, fue publicado por Falcom Software en 1992. Es el último juego de la serie en ser publicado para la consola Nintendo Entertainment System NES. Castlevania 3 Dracula's Curse es el segundo juego en la cronología oficial de la serie. Tiene como protagonista a Trevor Belmont, ancestro de Simon. De acuerdo con el manual de instrucciones del juego, el episodio toma lugar 215 años antes de los sucesos ocurridos en Castlevania y Castlevania 2. Algunos personajes y elementos introducidos por primera vez en este juego se pueden apreciar en sus demás secuelas. Castlevania 3 abandona los elementos de juego de aventura de su predecesor inmediato y retorna a las raíces de juego de plataforma del primer título de Castlevania. A diferencia del primer Castlevania, Castlevania 3 no es estrictamente lineal. El jugador puede elegir 3 personajes adyacentes al principal y tiene la oportunidad de elegir más de una ruta por la cual seguir su camino a través del juego. Las elecciones que haga el jugador, tanto de personaje como de ruta, puede tener un gran impacto en el desarrollo del juego y en su final. Son 15 escenarios en total. A diferencia del anterior título, Castlevania 3 regresa a sus orígenes presentándonos uno de los mejores juegos de la saga hasta la fecha. La sola idea de elegir de entre 2 escenarios e intercalar entre 2 personajes en tiempo real, hacen de este juego algo verdaderamente único en su tipo. Respecto a los gráficos, tienen cierta similitud con los de la primera entrega y la banda sonora simplemente excepcional. Respecto a la jugabilidad no hay mucho que decir ya que se siente como si se tratase del primer Castlevania pero con varias mejoras. Quizás el único inconveniente que pude encontrar sería el hecho de que te obliguen a utilizar determinados personajes para pasar ciertos niveles y que al elegir a uno de estos se pierda el actual con el que habías jugado. Hubiera sido genial el poder intercalar entre más de 3 personajes a la vez. Sin duda, un título bastante recomendable especialmente para aquellos que disfrutaron de la primera entrega. Super Castlevania 4 en Japón Akumage Drácula. Akumage Dora-Kiura, traducido literalmente como Devil's Castle Drácula, es un videojuego de acción-aventura desarrollado y publicado por Konami en 1991 en Japón y en Norteamérica, y en 1992 en Europa.
fue el primer videojuego de la serie Castlevania en aparecer para la videoconsola Super Nintendo, aprovechándose de las mejores características técnicas en comparación con su predecesora, la videoconsola Nintendo Entertainment System, apoyado en un hardware de 16 bits y ayudado de múltiples efectos como el modo 7. La familia Belmont, a través de generaciones, había destruido a Drácula cada vez que volvía a acampar sobre la faz de la Tierra. En esta ocasión el vampiro reaparecía ayudado por un ejército de seres infernales y clásicos a la vez, que incluía a una suerte de monstruo de Frankenstein, la momia, e incluso un familiar lejano de la mitológica Medusa. A través de 12 fases, el jugador iba adentrándose en los dominios de Drácula, desde los muros exteriores hasta las estancias más elevadas de su castillo, siguiendo el clásico desarrollo de los juegos de plataformas de la época: saltos de una superficie a otra, combate con enemigos hasta llegar al jefe final de cada fase, avance habitual de izquierda a derecha. Una de las cosas que hizo destacable al juego fue el poder usar el látigo en las 8 direcciones, además de poder usarlo manteniendo pulsado el botón de ataque para crear una suerte de barrera contra los proyectiles que nos lancen, así como atacar a enemigos que estén alejados del alcance de nuestro látigo. También el personaje es capaz de avanzar arrastrándose por el suelo para entrar a lugares de difícil ingreso, y asimismo el látigo también sirve para poder colgarnos de ciertas superficies y alcanzar mayores distancias. No cabe duda que el cambio de consola de la NES a la SNES le sienta muy bien a la saga. Para empezar, la mejora de los gráficos es algo destacable, tanto los escenarios como los enemigos están muy bien hechos, a excepción del protagonista, que se queda corto al recordar a los sprites de los primeros juegos. En cuanto a la jugabilidad, solo puedo decir que es de lo más divertida. El añadido del poder agacharse al cruzar espacios pequeños o el poder controlar el látigo a tu antojo, es un cambio que le sienta muy bien a la saga. Especialmente este último, que en algunas ocasiones será necesario utilizar nuestro látigo para colgarse de unos aros de metal y columpiarnos para saltar a la siguiente platier. Con una banda sonora impecable y un apartado artístico sin igual, Castlevania 4, al igual que su predecesor, es uno de los mejores títulos de la saga que se han hecho hasta la fecha y que todavía el día de hoy no deja de sorprender. Castlevania Rondo of Blood, EX. Ioe Akumajo Drácula X Kino Rondo. Traducido literalmente como Demon Castle Drácula X Rondo of Blood, es un videojuego de la franquicia Castlevania, desarrollado por Konami, y publicado para la PC Engine CD Super CD-ROM 2 el 29 de octubre de 1993. La X del título se refiere al número romano 10, ya que es el 10º juego lanzado por orden cronológico en la serie Akumaj Drácula en Japón, sin contar el del Famicom y el juego de Game Boy Kid Drácula. Este juego, sin embargo, no fue comercializado fuera de Japón, por lo que ha tenido varios remakes posteriores que sí vieron la luz en Norteamérica y Europa. Este juego es el primero de la franquicia en incorporar el sistema de cuentas de usuario, por lo que puede ser guardada la partida, a diferencia de sus antecesores. También fue el primer Castlevania en contar con el popular Item Crash, el poder con el que explotas tu arma secundaria, el cual consumía más corazones y era más poderoso. Castlevania Drácula X. EX, Akumaj Drácula Ekusu Live. Demon Castle Drácula 20 es la adaptación para la consola Super Nintendo del videojuego Akumaj Drácula X Rondo of Blood, que salió para la PC Engine el 23 de julio de 1995, aunque Drácula X no es exactamente igual a la versión original. En este Castlevania los niveles fueron completamente rediseñados, y se acortó el número de niveles total que tenía la versión original. Además, en esta entrega Maria ya no puede ser utilizada como personaje jugable, y ya no se tienen que rescatar a las dos aldeanas que fueron secuestradas en Rondo of Blood. Por otra parte, el sacerdote oscuro Shaft ya no está presente en la versión del SNES, a pesar de que ambos juegos tienen la misma historia básica. A diferencia de otros juegos de Castlevania, la jugabilidad es diferente, ya no se te indica el mundo en que estás, y desde el principio el látigo está en su máximo nivel. Además, cada vez que cambias una subarma por otra puedes volver a seleccionar la que tenías antes. El protagonista, Richter Belmont, es descendiente del clan Belmont, y deberá derrotar al conde Drácula, quien fue resucitado y secuestró a su prometida, Annette Renard, y a su hermana Maria Renard. A pesar de la polémica que puede generar este tema, debo de admitir que nunca llegué a jugar Rondo of Blood, debido a que el mismo juego nunca llegó a salir del país del sol naciente, y la única versión que jugué es la que ya todos conocemos, la de Drácula X o Vampire X. Pues bien, si bien esta versión no está a la altura de Rondo of Blood por ser un juego mucho más corto y limitado, sí logra retener la esencia del original.
Tanto la banda sonora como los gráficos son de primera. En cuanto a la jugabilidad está bien, no es muy destacable como en anteriores títulos de la saga, pero está por demás aceptable. Quizás mi único problema sea el látigo, que en vez de ir creciendo como en los otros juegos, desde que empieza ya lo tenemos completo. Respecto a la historia, pues no es la gran cosa, debido a que es una versión más limitada del Rondo of Blood, la trama se queda corta y deja muchos cabos sueltos. En cuanto al jefe final ni se diga, a mi parecer este ha sido el Castlevania más fácil de ganar de todos los comentados a lo largo del vídeo. Drácula X es un buen juego, pero no es ni la sombra de su versión nipona, que según guiándome por los gameplays que hay por todo YouTube es uno de los juegos con mayor dificultad de la saga. Y tampoco no hay que olvidarnos de la ridícula censura. Bueno, gente de YouTube, a lo largo del vídeo hemos analizado cada uno de los juegos pertenecientes a la saga Castlevania en las antiguas consolas. Si bien hoy en día contamos con mejores versiones incluso mucho más entretenidas, no debemos de olvidar que toda gran saga tuvo un inicio, y este, a diferencia de otras sagas, no fue del todo mal. Especialmente porque planteo las bases de lo que se convertiría la saga en posteriores títulos. Antes de finalizar dejo mi top personal con las connotaciones correspondientes de cada juego basadas en mi propio criterio. Antes de partir les recuerdo el avance de mi próximo proyecto, en el cual, retomando el tema de la literatura, voy a reseñar una novela clásica de la era contemporánea que en este año acaba de cumplir 30 años desde su publicación. Así es, no se pierdan la reseña. Crítica y análisis a la novela del perfume, historia de un asesino, de Patrick Süskind. No se olviden de comentar y suscribirse al canal. Sin más que decir, nos veremos en el siguiente vídeo.